como habíamos anunciado, hoy tenemos una entrevista importante con un personaje importante. Es el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el doctor Gustavo Rondón, que además es representante de la República Independiente de Arequipa, una región tan hermosa que en los últimos años está progresando mucho, precisamente porque los arequipeños, que tienen carácter muy fuerte, son emprendedores, comprendieron que se requiere de la inversión minera, de la inversión estratégica, y ahora con esa inversión están logrando cosas muy buenas, inversiones en infraestructura, mejoramiento de la educación, y es una de las regiones que más progresa en el país después de Lima. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Bueno, primero que nada agradecerte, Osvaldo. Realmente para mí es un gusto enorme el poder estar contigo, con el programa, con el canal, y agradecer las generosas frases para mi tierra, para mis coterráneos, que no pueden provenir sino de unas fibras cardíacas profundas. Así que yo te agradezco en ese sentido. Y el hecho de que has dicho República Independiente de Arequipa, ahora con esto de la integración, de la regionalización, de la interoceánica, de Majes Iguas II, allí ahora ya no hablamos de República Independiente de Arequipa, ahora hablamos del Reino Unido de Arequipa. No, como que Guatagna. Sí, claro. Pero interesante por el hecho de que nosotros, por ejemplo, fuimos quienes, cuando hubo el intento de las macroregiones, Arequipa fue la que dijo, sí, vamos, ¿no? Curioso, dijo, y curiosamente, y mira que nos critican por ser regionalistas, y sin embargo, sí, y tú lo has remarcado muy bien, sí apostamos por el futuro, por cambiar esto que Antonio Raimondi decía, ¿no? El país, el Perú, es un pobre sentado en un banco de oro, y allí hemos entendido de que hay que dar la oportunidad, que hay que unirnos, que tenemos solamente el derecho de trabajar fuerte en el presente para lograr un mejor futuro para los nuestros y para el país, ¿no? Ayer hubo una sesión en la Comisión de Fiscalización en la que se trató el contrato de el Ministerio de Defensa, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con una empresa israelí, Global, que había dado una asesoría y capacitación a nuestras Fuerzas Armadas. Hubo una campaña mediática muy desagradable, muy fuerte, una nota de prensa de la Contraloría, una nota sumamente confusa y pareciera malintencionada. Al final, la resolución de la comisión es que no ha habido delito, que no ha habido prácticamente nada y que todo se debió a un problema, vamos a decirle, probablemente político, ¿no? Sí, bueno, yo estoy tranquilo, me siento complacido de que demos una muestra más en la Comisión de Fiscalización, Osvaldo, de que, y contrario, ¿no?, a lo que siempre se cree, que en fiscalización si algo llega es porque está mal, porque hay que destruir, porque hay que poner nombres, porque hay que matar a la gente en vida. Y yo creo que en ese sentido ha habido una magnífica demostración cómo se van manejando los casos. Y puede haber mucho, como bien lo decías tú, mucho carácter mediático, podrían crucificar a la gente, y cuando tú a la luz de la investigación encuentras de que, bueno, hay fallas administrativas, que eso hay que corregir y que has hecho las recomendaciones, hay fallas, por ejemplo, de excesos en el propio lenguaje que usó, por ejemplo, la Contraloría, ¿no? No puedes poner un lenguaje taxativo o una cosa impositiva, tienes que hablar siempre en presunción. Pero además, ¿no?, a través de una nota de prensa, ni siquiera de un informe de la Contraloría, sino de una nota de prensa. Es decir, hay alguien que le dijo, porque en los organismos públicos los periodistas trabajan para el poder central. Entonces alguien que tenía poder le dijo
al periodista redacta una nota de prensa en este sentido. Claro, y ahí hay que tener la corrección de que una institución estatal, una institución con un carácter tan delicado como la Contraloría, no tienes que cuidarte de esos excesos o de esa palabra de más, porque indudablemente puede generarte toda una ola dentro de la ciudadanía en la cual puede ser mucho más el perjuicio en ese sentido que el que realmente se investiga. Y aparte de ello, tú ya en el proceso mismo vas viendo de que hay cosas que se exageraron y cosas que también encuentras y que hay que indudablemente recomendar que se corrijan. Ahora, me llama la atención que algunos congresistas tan serios como Yehude Simons, cuando lo escuché en su intervención, diga cosas que ya habían sido aclaradas. Por ejemplo, dice, ¿cómo es posible? Acá no se dice que no ha habido una licitación, pero imagínense ustedes, ciudadanos, que el Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto, saquen una licitación internacional para elaborar una estrategia antiterrorista, entrenar a los soldados y a las Fuerzas Armadas, a los oficiales, ¿no? En la lucha contra el terrorismo. Eso no se hace así. Existen procedimientos como son las invitaciones. Correcto. Muchas veces se invita a 3 entidades, o muchas veces, como el tema es tan específico y tiene un carácter reservado, sí, se invita a una sola empresa, entonces no siempre, y eso no es contrario a la ley. Y entonces me llamó la atención que una persona tan seria como Simons dijera eso. En el caso del otro congresista de Acción Popular, de Puno, señor Lescano. El Lescano, sí estamos acostumbrados a que reclame y dónde están los culpables. Y no siempre, pues, en una investigación hay culpables, porque si se hace bien la fiscalización, y creo que usted es una persona proba, trabaja bien, no va pues a crucificar a alguien inocente, ¿no? Innecesariamente. 2 comentarios ahí. El primero, bien lo decías, la ley de contratación del Estado tiene un rubro de servicios personalísimos, y que es donde tú puedes tener estos secretos de Estado, estas, llamémosles, empresas que en el fondo son pocas en el mundo y que además son cosas específicas. Imagínate licitar una empresa antiterrorismo para luchar en el Brain, ¿no? O esto de lo de determinar lobbies y cosas por el estilo, que tendrías que probarlo, determinarlo. O por ejemplo, yo me cuido mucho en eso, Osvaldo, tal vez mi formación de médico a ello me invite, es que no puedes tampoco estar a la gente mancillándola, poniéndole el nombre. Hay gente que parece que va hacia poner nombres y a destruir honras, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces digo, quedémonos con los cargos, ¿no es cierto? El señor tal, el cual. Es más, si tú estás en una investigación preliminar, no puedes anticipar sino hasta que esto concluya. Entonces, cuando tú realmente comprobaste fehacientemente tal y tal delito, pues muy bien, ahí pon con resaltador, si es posible, este señor robó a la patria o este señor defraudó al fisco, una cosa así, pero antes no. O sea, yo creo que las comisiones justamente de fiscalización en el Congreso, creo que se desprestigiaron mucho por eso. Y ahora tenemos hasta el caso Toledo, ¿no es cierto?, que hay toda ese intríngulis, yo diría, esa angustia, no, que no venga, que el Congreso, que no la... No, la Comisión de Fiscalización, si uno la lleva en el camino correcto, el justo medio que usted remarcó la vez pasada en su comentario, indudablemente que más bien al contrario, debe ser el espacio si yo tengo la verdad, pues ahí está el espacio para decirlo. Y si no, indudablemente habrá que sancionar, pero debemos manejarnos en ese justo medio. En ese justo medio, y la justicia, porque de alguna manera la Comisión de Fiscalización, en términos no jurídicos estrictos, en términos de la justicia, del concepto de justicia amplio, es una comisión que tiene que actuar con justeza y con justicia, es decir, con equilibrio, con neutralidad, ¿no es cierto? Ahora, ¿en qué quedó lo de Alejandro Toledo? Porque sigue llegando información de Costa Rica, sigue llegando información sobre su situación, y esta información lo involucra cada vez más, pero también hay la información de que en el Congreso el gobierno del presidente Ollanta Humala, que dijo que la
honestidad hace la diferencia, empiezan los congresistas de Gana Perú a pretender bloquear esa investigación. Sí, yo ahí lo lamento, porque como peruano y ahora como congresista, indudablemente creo que si nosotros muchas veces en la campaña, en el mismo Congreso, nos llenamos la boca diciendo hay que investigar, hay que luchar contra la corrupción, y cuando se da la oportunidad de luchar contra la corrupción o investigarla, caramba, volteamos la espalda. Entonces, ¿en qué nivel estamos de esa coherencia que tiene que existir? Además, el país lo reclama. O sea, si el Congreso no se hace querer, justamente es a veces porque andamos como el cangrejo. O sea, en vez de ir hacia eso y enfrentar esos retos, más bien rehusamos de ello. Y lo otro que para mí es importante, y lo ha remarcado muy bien Osvaldo, es en el hecho de esa rapidez con que deberíamos reaccionar. Ya vivimos en un mundo donde la internet, ¿no es cierto?, las redes sociales. O sea, Costa Rica ahorita ya nos va a dar el resultado final, y aquí todavía seguimos diciendo, pero que votos, que no votos, que si la comisión, que no la comisión, que si la moción de facultades o no. O sea, hoy día debemos discutir el tema. Yo espero que, por ejemplo, ahí simplemente se vaya al voto, y yo creo que debe ser hasta un voto mayoritario, porque el país nos está viendo, y que yo espero que le demos ese gran ejemplo al país, ¿no? Habría que repetir la frase de Nadine Heredia de Humala, es tan difícil andar derecho. Es decir, la esposa del presidente, Nadine Heredia de Humala, debería aconsejarle a Ollanta Humala pues que no haga un pacto tradicional, ¿no? Esto que la gente llama el contubernio, el toma y daca, ¿no? O sea, yo te cubro en esta cochinada y tú me cubres en esta otra cochinada. Es decir, no se puede seguir diciendo somos honestos en política si no damos la libertad para que se investigue. Y yo agregaría un comentario a ese comentario inteligente tuyo, Osvaldo, en el sentido de que no hay que buscar gobernabilidad con ese toma y daca. O sea, porque bajo la excusa, entre comillas, de la gobernabilidad, ¿no es cierto? Entonces, no, yo te cubro, tú me cubres, sumamos votos y vamos para adelante con la gobernabilidad. Ante cuestiones evidentes o que hay que indudablemente investigar, no podemos estar en eso. Yo creo que en el Congreso hay gente muy honesta, gente muy proba, inclusive puede estar en un partido que ahora puede estar cuestionado, pero para eso está justamente la reacción de decir, muy bien, investiguemos. Ustedes no bloquearon la investigación de Comunicore, usted no investigó. No, y en ese sentido, eso por ejemplo ya está creo en el Poder Judicial y todo lo demás. Así que en ese ya ha ido hasta el Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional, y entonces yo creo que sí tenemos que tener una respuesta positiva, proactiva. No podemos estar bajo el amparo, no, sí, gobernabilidad, bueno, ya ahora yo te refrendo, tú después, y entonces avanzamos con la gobernabilidad. Yo creo que no hay que entender la gobernabilidad de ese sentido. Como el contubernio, ¿no? La gobernabilidad debe ser más bien... Como ese pacto infame de cubrir las cochinadas, cubrir la corrupción. O sea, los pactos deben ser por el bien del país, pero no por el bien de los intereses de algunas personas o de pequeños grupos, ¿no es cierto? Porque además eso se ve en las encuestas. Si queremos fortalecer la gobernabilidad del Perú, se tiene que actuar con probidad, porque en el momento que el presidente y su esposa Nadine Heredia de Humala bajan en las encuestas, cuando ellos bajan en las encuestas se pregunta por qué, y justamente es por este tipo de temas, porque por ejemplo está el buscar bloquear la investigación a Alejandro Toledo. Entonces la gente se da cuenta, el ciudadano peruano, a través de las redes sociales, a través de canales de televisión como Willars, que tiene una cadena nacional que llega llega a todo el Perú, genera información y conocimiento crítico. Entonces, no se fortalece la gobernabilidad haciendo pactos infames. Correcto. Qué magnífico comentario, Osvaldo. En el fondo, deberíamos buscar respuestas para la población
hacer pactos de gobernabilidad, pero con las cosas que la población requiere, demanda de nosotros. O sea, yo digo, imagínense, una guerra por un factor externo peligroso para el país, nos va a unir a todos los peruanos porque tenemos que salir a defender, todos juntos, todos hermanados. Una lucha contra la corrupción tiene que hermanarnos, no puede desunirnos. O sea, eso es ir contra la corriente. O sea, es ir hasta, yo diría, impropiamente, hacer pactos que digan lo contrario, ¿no? Entonces, más bien deberíamos aprovechar, entre comillas, estos retos que nos da la vida para que podamos, indudablemente, unir el fervor nacional. Ahora, hay una situación que a mí me preocupa mucho, y es que hay leyes que tienen que ser modificadas, y se lo voy a decir porque hasta hace 15 años una municipalidad de un distrito tenía como presupuesto 10, 15, 20 millones de soles anuales. Un gobierno regional, por ejemplo, como el de Moquegua, hace 20 años tenía un presupuesto de 3 millones de soles. Un gobierno regional como el de Ancash no pasaba de 30 millones de soles. Hoy día el gobierno regional de Ancash tiene entre 800 a 1.000 millones de soles de presupuesto anual. Una municipalidad como la de San Juan de Lurigancho, que tenía 40, 50 millones de presupuesto anual, hoy día está por los 140, 150 millones, tal vez más. Y un gobierno regional como el de Moquegua, que tenía 3 millones, supera los 200 millones de soles de presupuesto anual, supera largamente. Sin embargo, hay reelección indefinida para las autoridades locales y regionales. Esta reelección indefinida está dando lugar a que estas personas que manejan enormes presupuestos estén en campaña electoral permanente usando los recursos públicos. Y acá nos llega información de alcaldes de Lima que utilizan el cargo para extorsionar, cambiar zonificación, invadir otros distritos, etcétera, porque hay mucho dinero de por medio. No sería posible hacer cambios en las leyes, como por ejemplo, si el presidente no se puede reelegir indefinidamente, ¿por qué no podemos aprobar una ley que dé lugar a que las autoridades se elijan una vez, dejen un periodo y vuelvan a ser reelegidas, pero no una reelección indefinida? En Lima hay alcaldes que ya están por los 20 años, ya se van a jubilar de alcaldes, y yo no creo que no haya otras personas probas que puedan gobernar los distritos. Es correcto, es correcto. Creo que en ese sentido, dos comentarios. El primero, que yo le estoy dando ya forma y fin a esto creo que lo hemos conversado en alguna ocasión, de que no se debe hacer reelección en gente que maneja recursos estatales. Y enormes. Porque quieran o no quieran, eso genera el hecho de una campaña. Y obviamente, por ejemplo, el solo hecho que digan, no, pero yo no toco. Sí, pues, pero previo a la campaña estás inaugurando obras. Previo a la campaña estás haciendo tal cosa, estás teniendo contacto con... Entonces, eso no debería existir. Y como bien lo ha puntualizado, si el presidente no se reelige, ninguna persona que maneja recursos, recursos económicos, porque esos recursos los va a poner en función de eso, y además que va a ser una cuestión injusta, porque aquel que quiera relevarlo, aquel que quiera competir, no puede, y más bien cae en el error, porque las otras personas, por ejemplo, a veces contrató un gobierno regional con estos dineros y obras a 1.000 personas, esas 1.000 personas les meten la angustia de que si no se reelige el señor que los contrató, pues van a quedar a la calle. Entonces son 1.000 activistas que le sacan los clavos, los alambres, el panel, la pancarta, y obviamente se hace una lucha desigual. Y además de que hay este tipo del mal uso de estos recursos en función de una persona. Y una cosa que yo reflexionaba en este proyecto, y es que inclusive no renovamos la clase política, tanto que hablan de fortificar las instituciones. Entonces imagínense, si yo estoy en el cargo, no me puedo reelegir, tendré que buscar entre mis líderes otro que me suceda. O sea, y entonces uno va fortificando nuevos cuadros. Armando equipos. Y no tenemos los famosos caudillos, que si el caudillo se cae toda la institución. Entonces
sería muy beneficioso este tipo de provocar renovación. Crear institucionalidad política, institucionalidad regional, local, etcétera, formar nuevos líderes. Eso abriría la posibilidad de que los partidos se fortalezcan. Entonces, yo, alcalde, no puedo ir a la reelección, yo, presidente regional, no puedo ir a la reelección, formo mi equipo, formo gente, genero una competencia, escuelas políticas, escuela de cuadros, el Estado promueve lo mismo y tendríamos una renovación permanente. Permanente, ¿no? O sea, un refrescamiento de la propia política, ¿no? O sea, le podríamos ir dando oportunidad a muchos jóvenes, por ejemplo, o a otros seres humanos que tranquilamente quieren ingresar, pero que muchas veces se quedan a medio camino y por eso es que no quieren a veces a los partidos, porque en el fondo sigue siendo el líder, ¿no? Su camarilla, pongámosles entre comillas, que está ahí haciéndole oles. Y en el fondo hay gente que se queda postergada y entonces no se renueva y eso tiene todos esos efectos perniciosos. Ahora, ¿cuál es el siguiente tema? Ha habido el tema de Cajamarca, Gregorio Santos. Ustedes han sacado una resolución sobre este asunto. Sí. ¿Podría sintetizarla? Sí, en Cajamarca, por ejemplo, fue una investigación muy seria. Sacamos 6 delitos más bien, porque ¿cuántos? 6 delitos. Uno de ellos fue, por ejemplo, el de malversación, hubo el de colusión, hubo el de esto de negociación incompatible, porque encontramos una red de gente que de algún modo tenía vínculos familiares, vínculos amicales. Los consorcios pasaban, digamos, los requisitos sin tenerlos realmente. O sea que, y lo peor de todo es que dineros del Estado, que hace un rato comentábamos, son empleados para otro tipo de actividad. Y todavía dineros de educación, que es una actividad muy importante, para otro tipo de actividades. Entonces, eso no puede permitirse. Y por ejemplo ahí sí se ha sido severo y que en ese sentido ahora ya el Poder Judicial seguramente... Pasó ya a la Fiscalía. Ha pasado a la Fiscalía y seguramente mucho de esto va a tender al Poder Judicial. Muy bien. ¿Cuál es el otro caso así, en 30 segundos? ¿Cuál es el otro caso que tienen entre manos que es una papa que quema? A ver, tenemos el de Ancash, tenemos el de Salud, ¿no? Y por ahí tenemos algunos que ya son de carácter... ¿Qué le parece si después ya programamos una próxima entrevista para ver esos temas, el de Ancash? Sí, ¿no? Encantado. Yo creo que ahí hay que trabajar. Con información objetiva, sin dañar honras, porque debemos respetar a toda la gente. Sí, ¿de acuerdo? Yo vuelvo a reiterar el hecho, Osvaldo, de trabajar siempre en pro de este Congreso que puede dar muestras a la ciudadanía de que se hace un buen trabajo, de que se hace un trabajo serio, responsable, sin mancillar honras, de castigar a quien haya que sancionar y por supuesto el hecho de ir para adelante dando confianza, que creo que es lo que la población requiere. Creo que cuando si logramos eso que decía Francis Fukuyama, ¿no? La teoría de la confianza, ganaríamos mucho como país, ¿no? Pero si entre todos nosotros seguimos viviendo en la desconfianza, creo que no vamos a tener sino signos de gobernabilidad, pero de otro tipo de gobernabilidad. Muy bien, estuvimos con el doctor Gustavo Rondón, ilustre arequipeño, médico, y ahora nos vamos a Unitel Noticias con un beso previo para Elizabeth Zapata, que cada día está más linda. Nos vemos.